Amén, amén. Glorificado sea nuestro Dios. Ahora cerremos nuestros ojos y hablemos con nuestro Dios. Padre amado que estás en el cielo, santificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por esta noche de sociedad de jóvenes en la cual estamos aquí, Señor, reunidos para alabar y glorificarte. Muchas gracias, Señor, porque si estás con nosotros mediante tu Santo Espíritu. Gracias por la presencia, Señor, de los ángeles también, librándonos siempre y protegiéndonos. Que en esto, Señor, la palabra del orador nos llene y también que en esta noche tú estés con nosotros, no nos dejes, Señor. Ayúdanos cada día a estar más digno delante de tu presencia. Que en esta noche, Señor, todo sea alabarte y glorificarte y digno nosotros cada día. Te damos muchas gracias y te pedimos todo esto no porque tenemos mérito, sino por los méritos y la sangre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta noche, ¿me están escuchando? Hello, ¿se Sí, escucha? sí, 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 se escucha. Se escucha. Ah, es que gracias, Milagrito. Es que Ujú. donde estoy, tenemos como tengo en mi casa y tengo malísimo en esa área, no sé qué pasa Sí, con, sí, te va un no, poquito y no así, sé, ¿verdad? donde Sí. estoy. Bueno, en esta noche le damos una cordial y sincera bienvenida, un fuerte abrazo a todos los hermanos, los amados hermanos que se encuentran esta noche acompañándonos. Ellos son el anfitrión. Aquí dice el señor Henry Guevara, nuestra querida Avia. Buenas noches, hermana querida. Milas Novas, buenas noches. Rodolfo Batista, a Shannon también, nuestra querida princesa Shannon, a mis hijas también que están aquí cerca. Le damos la bienvenida a las personas también que están en las plataformas de YouTube y Facebook. Así que siéntanse todos bienvenidos en esta plataforma de Amigos de Betania por siempre, una plataforma que se ha dedicado a la palabra del Señor, a enseñar, a nutrirnos cada día más. Nada, el tiempo que resta es de nuestra Milagritos esta noche, Milagros Nova, que tiene el tema, muy, muy buen tema, los dones y misterios del Espíritu. Así que Milagro, el tiempo que resta es tuyo. Buenas noches. Bueno, buenas noches, buenas noches. Espero que todos estén bien. El Espíritu esté también en medio de ustedes. Vamos a compartir hoy este, este tema de mucha importancia. Bueno, siempre digo esto, pero es que todos son de importancia. Este de esta noche es muy básico, es muy clave en todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, la vida eclesiástica, el desenvolvimiento que debe tener cada uno de los miembros. Es crucial entender esta parte. Para comprender cómo funciona una iglesia a plenitud, debemos entender esta parte de esta noche. Es crucial, es verdad, es crucial, crucial, crucial. Y justamente nos representa como seres humanos y también como parte del cuerpo de Cristo. El último, el último eh, tema que tuvimos fue justamente acerca de la Santa Cena y allí vimos cuán importante era esa, esa doctrina
esa enseñanza para mantener la unidad. O sea que esta complementa muchísimo lo que hablamos aquella ocasión. Así que vamos a compartir el tema de esta noche titulado Los dones y ministerios espirituales. Esta es la doctrina número 17 eh, de los adventistas del séptimo día, que no es exclusiva, debo decir siempre esto, no es que sea una doctrina exclusiva de la iglesia adventista, porque la iglesia cristiana en general tiene esta creencia fundamental. Lo que sucede es que, como siempre aclaro, que son doctrinas claves porque son fundamentales, no se pueden dejar a un lado y sabemos que la Biblia tiene muchísimas enseñanzas para todas las áreas de la vida. Así es que los dones, un don es un regalo, es algo que se ofrece, se le da a alguien. Claro, nosotros recibimos a diario regalos, donaciones, ayudas, y más cuando no la hemos pedido, aunque sí la necesitamos, vemos cómo el Señor se manifiesta a través de esas personas que nos conceden esos dones. Así es que los dones dentro de la iglesia vienen a ser las capacidades desde un punto de vista laboral. Voy a hacer esa pequeña comparación. Cada trabajador manifiesta, pone en práctica para el avance de su puesto. En el ámbito laboral es muy importante que cada persona que entra a un lugar a trabajar manifieste lo que sabe, lo que puede hacer, por eso lleva su currículum. Generalmente uno lleva su currículum cuando se da cuenta que hay una convocatoria en una empresa donde se está ofreciendo un puesto y que ese puesto justamente coincide con mi perfil laboral. Es decir, ese puesto tiene características, tiene tareas, funciones que se deben desarrollar por una persona que tenga esas competencias. Entonces, hoy en día se habla de competencias duras y competencias blandas. Las competencias duras tienen que ser con las capacidades, destrezas, habilidades. Bueno, usted, ¿qué sabe hacer? Bueno, si usted va, por ejemplo, a, se va a aplicar para un puesto de recepcionista, bueno, eh, yo sé, o sea, tengo buen trato al cliente, tomo llamadas, hago reportes, etcétera, etcétera. Sé escribir a computadoras, puedo escribir, redactar una carta o cualquier comunicación de esa índole. Bueno, así que le harán una entrevista y va a constatar a través de la entrevista todo lo que usted dice en su currículum. Entonces, también se habla de competencias blandas, que son aquellas que tienen que ver con el ser. Y ya seguro cuando hablemos del fruto del Espíritu vamos a desarrollar más esa parte, porque lo relaciono muchísimo ahí. Tiene que ver con esa parte interna. Las competencias duras son esas capacidades, bueno, yo sé montar bicicleta, yo sé arreglar eso, ahí yo puedo manejar aquello. ¿M? Capacidades, destreza, que puede ser manual, pero también puede ser de aquí. Es decir, hay capacidades cognitivas, o sea, el pensar, la mente, pero hay también capacidades procedimentales que tienen que ver con el trabajo manual, con lo que se sabe hacer ya no solo en la teoría, sino en la práctica. Pero están las capacidades actitudinales que tienen que ver con el ser, esa parte.
de la afectividad, de los valores. Esa es la parte más difícil porque incluso en el ámbito educativo es la parte más difícil de desarrollar. ¿Por qué? Es la que está más oculta, tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver cómo piensa, qué es lo que motiva a ese alumno a hacer eso. Ahí entran los valores y también entran esas capacidades para pensar, es decir, esa parte emocional. Entonces, dependerá una asignatura o un tema que se trate, por ejemplo, el cuidado al medio ambiente, que está muy de moda y que justamente en estos días, a raíz de lo que ha pasado, por ejemplo, en Valencia, España, con esa dana, ese, esa manifestación atmosférica, pues, bueno, se toma en cuenta, digamos, este tema en la escuela y los alumnos se motivan a expresar ya esa parte interna, esa parte de ellos, cómo lo ven, cómo eso afecta a su interior y de cara a futuro con el cuidado del medio ambiente y demás. Entonces, esas valoraciones tienen que ver con el ser. Generalmente uno como maestro trata de trabajar esa parte, pero es la parte más difícil y que se trabaja con el tiempo. O sea, los alumnos por lo general pasan de curso, pero con el tiempo es que se ve cuánto ha influido en lo que usted como maestro ha decidido. O sea, cuánto ha influido en esa manera de ser, de pensar. Dependiendo cómo ese ser se desarrolla, las acciones entonces se van a inclinar hacia un lado u otro. Entonces, en el ámbito laboral, usted responde a un llamado que hace la empresa a través de diferentes medios de comunicación. Se lleva su currículo, su carta de presentación o de recomendación, lo valoran y si usted se ajusta, lo contratan. Es muy similar lo que sucede también en el ámbito de la obra cristiana, porque hay alguien que convoca, hay alguien que otorga los dones, en este caso las capacidades, o sea, en el ámbito espiritual, hay alguien que otorga las capacidades y las otorga con algunos criterios que lo vamos a ver. Pero ese administrador que es el Espíritu Santo, cuando uno lo compara con lo que se lleva en las organizaciones, se pueden observar muchas similitudes. Así que en esta semana vamos a tratar la primera parte. Sería una parte introductoria del tema y luego la segunda, pues ya estaremos profundizando. Así es que esta es la doctrina número 17 y en esta primera parte, ¿qué podemos decir? Que Dios, Espíritu Santo, concede a todos los miembros de la iglesia de todas las épocas, no solo de esta, de todas las épocas, regalos, dones, oiga, dones, o sea, no se lo pedimos, Él los entrega. Eso es otra cosa, vamos a ver esas condiciones. Noten ustedes, bueno, y veremos ahí poco a poco, cómo se desarrolla, cómo se despliega. Nadie le manda, nadie le dice, Él, según su voluntad, da a quien Él quiere, para que cada miembro los emplee en el ministerio por el bien común de la iglesia y de la humanidad, porque esos dones, al fin y al cabo, aunque la persona nunca vaya a una iglesia, igual, porque el Señor da las capacidades y esas son las que utilizamos en la vida diaria. Ay, usted sabe cantar. Bueno, pero si usted no está consciente de que ese don se le dio para glorificar al Señor, a lo mejor usted canta en otro lugar, en otro ámbito, pero esos son dones también. Son concedidos mediante la operación del Espíritu Santo.
que Él los distribuye conforme a su voluntad. Es decir, ¿en qué momento le pedimos al Señor, bueno, yo quiero tener la habilidad de los idiomas? Hay personas que tienen esa habilidad y otras que no la tenemos así tan fácil, que hay que esforzarse mucho para aprender un idioma y para dominarlo. Entonces, los dones proveen a todos los ministerios habilidades que la iglesia necesita para cumplir las funciones, porque de verdad se necesitan muchas habilidades. Esas habilidades no siempre están identificadas en la iglesia. Es más, los miembros no tenemos en cuenta eso, entramos a la iglesia, vamos a la iglesia, pero no tenemos claro muchas veces qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que se me da bien, cuáles son los dones que el Señor me ha dado para poder aportar dentro de la iglesia. Así que de acuerdo a las escrituras, esos dones incluyen ministerios como la fe, el don de sanidad, el don de profecía, predicación, enseñanza, administración, que dicho sea de paso, la predicación y la enseñanza van juntos. El de administración, el ministerio de reconciliación, el de compasión, el de servicio, el de predicación, el de el servicio y caridad. También para ayudar y animar a los semejantes. Así que algunos miembros son llamados por Dios y dotados por el Espíritu para ejercer funciones reconocidas. Por ejemplo, en el caso de los ministros, que aunque se estudia en una universidad, debo aclarar aquí, y por favor no tomen esto eh, desde un punto de vista que quizás se pueda pensar que se está desmeritando la carrera de teología. No es así. Pero, escuche bien, una cosa es el llamado, es decir, el don, y otra cosa es la carrera. Es bueno tener eso bien claro. Una persona puede ir a estudiar teología a una universidad, que de hecho hay varias universidades en el mundo que imparten esa carrera, pero la imparten, bueno, al público que quiera ir, que necesariamente no es para ejercerla como ministro o ministra. Hay personas que la cursan porque quieren desarrollar más esa área, porque quieren, en fin, pero no necesariamente significa que el que estudia teología es pastor, no necesariamente. Una cosa es la carrera. La teología es un acto académico porque así como la licenciatura en educación, la licenciatura en enfermería tiene, o sea, necesita de un círculo académico científico, un comité que valide eso para que su título pueda ser aceptado en una iglesia, en un concilio y demás. Una cosa es la carrera, eso es un acto académico, pero el pastorado es un don y eso solo lo da el Espíritu Santo. Es decir, es bueno que tengamos claro eso y no es desmeritando. Una cosa es la carrera de teología y otra cosa es el llamado al pastorado. Muchos eh, se acercan a nuestra universidad aquí y a varias universidades, no solo adventistas, sino de otros concilios evangélicos, eh, en fin, y demás. Pero no creamos que porque estudió la carrera tiene el llamado. No, hay muchos que son llamados y se desempeñan como laicos, como ancianos de iglesia. Usted lo ve que se desempeñan muy bien y usted nota que tiene el llamado. Hay otros que lo han estudiado, pero no tienen el llamado. Vamos juntos. Entonces, bueno aclarar esa parte. El pastorado no se estudia, lo que se estudia es la carrera de teología. El pastorado es un don.
y eso solo lo da el Espíritu Santo. Así que esto, con decir esto no estoy ofendiendo, espero que no, pero es una aclaración que es bueno tenerla pendiente. Es bueno tenerla pendiente porque hay mucha confusión en eso. Así es que todo esto el Espíritu lo da para que la evangelización se lleve a cabo de una manera diáfana y para edificar la iglesia, porque cada uno entonces debe ubicarse en el don que tiene para poder ejercer con poder. Así es que algunos miembros son llamados por Dios para ejercer funciones reconocidas, ya lo vimos, y entonces cuando todos esos miembros de manera unánime, de manera voluntariosa, se agregan, se unen, reconociendo lo que ellos deben hacer y lo que el otro también le toca hacer. Óigame, eso es una bendición. Cada quien se ubica, no hay pleitos, no hay divisiones, que eso también lo veremos eh, más adelante, cómo se puede hacer una unión, una integración armoniosa, que es lo ideal para que el cuerpo de Cristo pueda trabajar de una manera espectacular para honra y gloria del Señor. Y también para eh, lo que es a la vista de la feligresía, pero también para los vecinos alrededor. Así que en ocasión de la ascensión de Cristo, que fue la última vez que estuvo con los discípulos, luego de la resurrección, dejó una promesa. Y aquí mire, esto es clave, entender esto para poder reconocer el papel del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros y en la iglesia como comunidad. Primero de manera individual y luego como comunidad, como colectivo, como grupo. Esa promesa, noten ustedes que él hizo mucho énfasis en eso. Algo que destaco es que antes de partir, Jesús en varias ocasiones le presentó al Espíritu Santo a los discípulos, o sea, le habló, lo introdujo. En ningún momento habló mal de él, en ningún momento se sintió mal porque ya no iba a estar con los discípulos, sino que ahora viene el Espíritu Santo. No, no, no. Por eso los discípulos estaban ansiosos de que llegara por todo lo bueno que Jesús le había dicho que iba a hacer con ellos. Entonces, fíjense ahí cómo se va observando el trabajo de unidad, que eso es clave, que es uno de los principios. Yo creo que el objetivo principal es fomentar la unidad. Antes de irse, se lo dijo claro, es que yo me tengo que ir para que pueda venir alguien que les va a acompañar, porque ya yo no puedo ver. Yo voy a hacer otra cosa. Ahora, ustedes necesitan alguien que les va a acompañar, pero les va a capacitar para hacer el trabajo que requiere esta fase, porque es por fase que va. Así que la promesa fue, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Oiga bien la condición. El poder que ustedes necesitan para salir, predicar y dar el testimonio, vendrá del Espíritu Santo. Es decir, ustedes no tienen eso. Vamos cogiendo porque es la misma situación en que estamos. Es lo mismo. Hasta que el Espíritu no llegue, nosotros no tenemos poder de nada. De nada. No podemos ejercer influencia de nada. O sea que esa promesa nosotros también la necesitamos. Esa promesa también nosotros debemos albergarla y ese poder debemos obtenerlo en el nombre de Jesús. Así es que no es un asunto de que
yo tengo mucho conocimiento, que yo estudié allí, que yo estudié esto y aquello. Aquí no vale eso. Aquí no valen influencias humanas. Y el Señor sabía que debía ser así, porque imagínense que también el Espíritu Santo tendría que obtenerse a través de influencias humanas, ya la cosa, esto no se iba a sostener, no era sostenible. ¿Usted se imagina que el Espíritu Santo hubiese venido a través de influencia humana? Que el presidente, que el obispo, que el pastor, que el diácono, que hay que hablar, que mire que yo soy sobrina de, hermana de, vecina de, amiga de, aquí no hay ni, esta influencia no hay. Él mismo, el mismo espíritu es que administra esa parte y la obra es una sola. ¿Qué quiero decir con eso? Que es una global en el sentido de la administración a nivel espiritual. El Señor tiene una viña. Y desde el punto de vista eclesiástico, se hacen distritos, se forman. ¿Ve? Desde el punto de vista para la organización del trabajo, se dividen los campos, pero para el Señor es una viña, es una sola. No importa el país donde usted esté, si el Señor lo quiere aquí, Él lo va a traer aquí. Si el Señor lo quiere en otro continente, lo va a llevar a otro continente porque la viña es una sola y quien la administra es un solo, en el sentido de que todo está planificado y hay una mentalidad, hay un objetivo que cumplir. Así que recibirán el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, fue lo que le dijo Jesús. Y entonces viene lo otro, me serán testigos en Jerusalén, va desde adentro hasta afuera, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces va, le puso, le marcó territorio desde dónde empezar hasta dónde terminar. Así es que esto a nosotros también nos involucra. Entonces, después que asciende Jesús, los discípulos pasaron mucho tiempo en oración. Ellos poco a poco fueron dándose cuenta que era necesario unirse, pero no solo físicamente, sino estar de acuerdo, estar en armonía. Así es que esas dos palabras claves, armonía y humildad, fueron necesarias para que esa discordia, y recuerden que ellos tenían ese deseo de quién iba a ser el mayor, quién se iba a sentar a la derecha, los puestos. Por eso el Espíritu Santo rompe ese esquema, o sea, en la mentalidad de ellos se rompe, porque ya ellos vieron que no se trataba de un asunto humano, sino espiritual, celestial, y eso no ha cambiado. O sea, no hay manera de que una persona quiera obtener mayor beneficio en detrimento de otros porque es el anciano, primer anciano, segundo anciano, primer diácono, no importa, no importa. Ahí quien administra los dones es el Espíritu Santo, es el director de los recursos humanos del cielo, así yo lo defino, porque es que antes de usted llegar a la iglesia ya él lo ha fichado, ya él sabe lo que uno necesita según la capacidad. Por eso que uno no puede pelear, uno no puede pelear, y lo vamos a ver más adelante, por los puestos ni nada de eso. Si uno tiene que interesarse, eso sí, eso les motivo, uno tiene que interesarse en conocer cuál es el don, porque usted puede tener uno así fuerte o puede tener varios. Entonces, los discípulos, después que decidieron, no se puede inventar Ávila. No. Ay, me da risa porque nosotros sabemos lo que sucede en nuestro ámbito social, en nuestro ámbito político, en el ámbito laboral, los latinos especialmente.
sabemos cómo es que se maneja el asunto en nuestros países. No hay forma, o sea, es como si bueno, fuimos cortados con la misma tijera. Sabemos, hay lugares que son más estrictos, que el tráfico de influencia no es tan fuerte, pero siempre hay manera de corrupción aquí, ¿no? Por eso es que esa parte no se podía delegar en un ser humano, debía ser en uno de los seres, ¿eh? divinos para poder llevar la transformación de esas personas, porque miren, no es fácil, no es fácil. A medida que uno va conociendo y se va mirando a sí mismo, uno se da cuenta lo difícil que es la tarea del Espíritu Santo, porque tiene que trabajar con el carácter de cada uno para moldearlo y que esa persona pueda de manera tranquila, de buena voluntad, entregarse al trabajo y rendir los beneficios que se esperan. Mientras, por un lado, el enemigo bloquea, 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 pone cizaña, pone cizaña. Mire, no es fácil. Estamos hablando de la humanidad y eso lo lleva el Espíritu Santo. Así es que su estrecha comunión con Cristo y la unidad resultante constituyeron la preparación necesaria para el derramamiento. Solamente así se pudo consolidar eso. Y actualmente no es diferente. Cuando la iglesia se une, cuando los dirigentes se unen, cuando no hay tira y jala, cuando no hay objetivos personales, cuando no hay beneficio de cuotas de poder, el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces, así como Jesús recibió esa unción especial, también los discípulos recibieron el bautismo, el Espíritu Santo que los capacitó. Ese, ese capítulo 1 y 2 de Hechos son impresionantes. Es que los mismos judíos decían, pero ellos no son aquellos. Y, pero ¿y cómo que están hablando en lengua? ¿Cómo que yo lo escucho en mi idioma? Porque esas capacidades las puede dar y las da el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, Jesús le da la orden, esa orden misional. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las personas. Entonces, la pregunta que nos hacemos son las siguientes. Ustedes pueden responder, ya sea a viva voz o ya sea escribiéndolo en el chat. ¿De qué manera cumplirían la orden misional si, si ellos no hubieran recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo, cómo se podía cumplir esa orden misional de ir y predicar el Evangelio? Otra pregunta, ¿con cuáles estrategias habrían convencido a las personas? Porque hoy hay muchas estrategias que se utilizan, estrategias humanas, estrategias incluso hasta de marketing, de esa sacada, estrategias psicológicas para trabajar la parte emocional de las personas y poderlas inducir, oiga bien, al llamado. ¿Cuáles serían esas estrategias? ¿Cuáles materiales o herramientas? No se puede, a ver, no habría manera, sino si Jesús no exactamente, no habría, ¿no? Porque esto que veo aquí, ustedes están observando, las estrategias, los materiales, las herramientas, la parte humana es que no da, no resulta. ¿Cuáles materiales, herramientas debían emplear para cumplir con esa misión encomendada? ¿Tenían suficientes discípulos para llevar el mensaje por todo el mundo? No. ¿Y cómo se supo entonces de ese mensaje en todo el mundo? ¿Cómo? Ahí todo participa. El Espíritu Santo puede ir directamente, como muchas personas piensan, eh,
como las tribus indígenas y esas tribus, así mismo de manera celestial. Él busca la forma, porque de manera personal, desde el punto de vista humano, eso no se puede llevar así tan fácil. Entonces, esos dones para que la iglesia pueda hacer el trabajo, al igual que en una compañía, le da capacidades. Y esas capacidades son las que apoyan y desarrollan el trabajo de la iglesia. Entonces, ¿cómo Cristo ilustró los dones? En forma de parábola, cuando dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos. Aquí hay otro detalle muy importante, conforme a su capacidad. Muchas veces nosotros nos sobrevaloramos o lo contrario, nos infravaloramos. Pero quien sabe a plenitud cuáles son nuestros límites y ¿eh? nuestros campos de ensanchamiento es el Espíritu Santo. Incluso, mire, lo digo por experiencia propia, áreas que usted ni pensaba que le podía gustar, aspectos que usted, o sea, y capacidades que se van desarrollando que usted ni pensaba que las podía desarrollar, pero estaban ahí. Cuando el Señor es quien dirige, mire, usted se sorprende porque en verdad va en crecimiento. Por eso es que nosotros no podemos influir en las votaciones para la elección de los cargos. Eso, mire, a veces uno quisiera como sobreproteger mucho a la iglesia. Y bueno, es que esto sí, pero quizás esa persona, olvídese, suelte, suelte, suelte. El Señor de alguna manera va a desarrollar a la persona en cuestión si la iglesia oró, si la junta, esa esa junta de nombramiento se puso en las manos de Dios, si no se llevaron listas adicionales, entonces, entonces habrá una elección diáfana, una elección donde las personas que fueron elegidas verdaderamente habrán sido vistas por el Espíritu Santo. Eso es lo que se desea. Olvídese. Es verdad que muchas veces nos da temor, porque hay ciertas personas que, olvídese, Dios cuida su iglesia. Y si salió alguien que quizás no tiene la experiencia, pero usted sí, entonces lo ideal es que usted que tenga experiencia en ese cargo ayude, colabore con esa persona para que esa persona nueva que ha ocupado ese cargo pueda entonces andar con la ayuda de usted. Eso sí se puede hacer. Pero si el Señor eligió a esa persona, hay que dejarla ahí. A veces resulta difícil porque, pero es que no tiene experiencia. Olvídese, olvídese. Sea usted un colaborador, una colaboradora de esa persona, porque a lo mejor, y me ha pasado, que incluso le ponen el cargo mayor a esa persona sin experiencia y el cargo menor a usted, pero es un indicio que lo que le están diciendo es, ayude a esa persona, dele paso o ayúdelo o ayúdela para que pueda emprender ese camino. O sea que es muy importante que eso se pueda aceptar. Los cargos no son para siempre. Y aunque los cargos no son para siempre, los dones se van aumentando, se van desarrollando, porque depende también su capacidad, no la capacidad según usted o según yo, sino la capacidad según el Espíritu Santo
Por eso usted ve que hay personas que tienen varios dones y usted dice, pero, ¿y ah, porque tiene la capacidad. Hay otros que tienen pocos porque tienen esa capacidad. Entonces, ahí nosotros no podemos entrar. Eso es una cuestión del Espíritu Santo. No podemos entrar, no podemos discutir. Entonces, a cada uno conforme a su capacidad. Y fíjese que eso lo determina el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se mete en nuestro ser, nos analiza, nos conoce. Y por eso es que no nos da más de lo que podemos aguantar. Y eso, mire, eso hay otro que tienen, ay, mi querido, ay, sí, eso es verdad, exacto. Mire, ay, gracias por esta parte. Eso suele pasar, porque entonces se piensa en esa junta de nombramiento. Bueno, el hermano o la hermana que tiene el dinerito, entonces puede ayudar a la otra. Fíjense, pero necesariamente para ayudar no tiene que tener el cargo. Si el Señor le dio el don de la abundancia a esa persona, o más que el don de la abundancia, podríamos decir de la generosidad, de la caridad, porque no es tener, sino el abrir, ¿eh? Extender la mano, porque hay gente que tiene, pero no da. Entonces, si el Señor tiene personas que tienen ese don de la caridad, ese don de servicio, sí, pero, o sea, puede abrir puertas, puede ayudar a que los proyectos se hagan, tenga, cuánto necesitan, tenga. Eh, bueno, tengo el vehículo, lo pongo a disposición, sí, pero no elegirlo, no elegir a esa persona por eso en sí. Y bueno, que tiene influencia en el gobierno, olvídese de eso. Olvídese, nosotros en sí somos los que necesitamos de eso, pero a decir verdad, el Espíritu Santo no necesita del ser humano para trabajar esto. Somos nosotros los que salimos beneficiados, porque en verdad a veces estropeamos la obra, más que hacerla avanzar, la estropeamos. Y si nosotros nos ponemos a analizar, ya esto debió haberse terminado hace mucho tiempo, pero las luchas internas aún permanecen. Entonces a cada siervo Cristo le concedió dones según la capacidad y a cada uno su obra. Es decir, que cada uno tiene algo que hacer en la iglesia. En la obra de Dios no hay problema, no hay solapamiento. Es decir, mi puesto, y tú tienes, no, ahí cada uno tiene lo suyo. No hay razón para pelear en la iglesia por los puestos, no hay razón. ¿Por qué veo esto? Que muchas veces sucede, es precisamente porque no conocemos cuál es nuestro don. Y eso es importante identificarlo. Espero que en el próximo episodio poder hacerle llegar un test para que usted pueda identificar sus dones. Eso sería muy bien. Será una plantilla para que se lo pueda hacer en su iglesia, incluso lo puedan aplicar. Entonces, de ese modo a cada uno se le fue dada la gracia conforme a la medida del Espíritu Santo y es el que se encarga, es el encargado de esta parte de la obra, de llevar esto, mientras Cristo está en el santuario celestial ministrando, intercediendo, ese juicio investigador se está llevando a cabo y él está haciendo esa parte. Entonces, cada uno tiene su responsabilidad. El Espíritu es el encargado, por lo que hemos leído, de llevar esta obra, esta parte aquí. Es el que se encarga. Entonces, el propósito de los dones espirituales, el principal propósito es lograr la armonía. Lo principal es lograr la armonía, porque donde no hay armonía, el espíritu no trabaja. Por eso es que desde la junta de iglesia
Debe haber una armonía. Los miembros de junta deben estar conscientes de eso. Da igual el puesto que tengan, el cargo, el ministerio, tienen que ponerlo a disposición entre sí. Entonces, debe haber una unidad, respeto también entre sí, porque no siempre van a coincidir con las opiniones, pero sí deben respetarse, deben mirarse como lo que son. ¿Qué son? Agentes de Dios ministrando su obra en la tierra. Eso de verdad hay que asumirlo como si fuera literalmente un ministro del gobierno, claro, pero del gobierno celestial. Es que somos ministros, no quizás del gobierno terrenal, pero sí del gobierno celestial. Entonces, esa junta que viene siendo como un consejo de ministros, analizan las problemáticas, ahí llegan los temas, las necesidades, también ahí se van tratando las diferentes responsabilidades que le toca a cada ministerio, cómo se van a desarrollar y siempre defiendo que los ministerios trabajen como a manera de gabinetes, es decir, integrados. Los ministerios afines trabajan integrados para que se vayan reconociendo como tales, que muchas veces las dificultades, los conflictos que se provocan en una junta de iglesia vienen por la fecha, las adjudicaciones de fecha para las actividades y demás. Eso no puede ser si cada uno reconoce la relación que hay entre el otro. Es decir, siempre uno debe saber cuáles dones tiene y ponerlo en, sí, exactamente. Por eso, la mayoría de los dones quedan dormidos porque la persona no llega a conocer. Esa es esa es la tristeza. No se llega a conocer, por lo general esos miembros de iglesia andan de departamento en departamento, andan como gravitando dentro de la iglesia, pero no se enfocan en en esa área donde realmente tiene la inclinación. Así es que esa parte ahí es clave. A la iglesia de Corinto no le faltaba ningún don espiritual. Desgraciadamente discutían como niños sobre cuáles dones eran los más importantes. Pero los dones son todos importantes. Si usted se ve su cuerpo, se dará cuenta que hasta el dedo pequeño del pie o de los pies es muy importante. Menciono siempre ese dedo porque es el que queda atrapado en la esquina, en la parte más ahí del zapato. Queda generalmente doblado. Muchas veces he pensado en ese dedo y me pregunto, ¿cómo se sentiría ese dedo si tuviera la oportunidad de hablar? ¿Qué diría? Porque pasa todo el tiempo, en mi caso, pasa todo el tiempo en calzado cerrado. Los oje- y sin embargo, cuando la persona no tiene ese dedo, pierde la estabilidad, porque entonces queda cojo, no se puede, o sea, no puede caminar bien. Así que ninguna parte del cuerpo puede decir a la otra que no le necesita porque todos son necesarios, todos. Y además, esos dones, cuando Cristo venga, claro, habrán cumplido su parte, pero habrá un don que permanecerá para siempre, que es el don del amor, que es el que tenemos que ir desarrollando cada día, aunque a veces
esas relaciones resultan dificultosas, pero en el nombre del Señor tenemos que lograr. Esos dones deben ser trabajados para gloria del Señor, es decir, que no es para jactarse, sino entendiendo que ya usted sabe cuál es su don, ya usted sabe por dónde debe ir y cuáles son los ministerios que trabajan con esos dones, al igual que el cuerpo, porque hay miembros del cuerpo que según su característica tienen que estar donde están. Las piernas tienen una contextura y un diseño diferente a los brazos, porque claro, las piernas soportan todo el cuerpo y así sucesivamente. Entonces, el crecimiento de la iglesia queda amarrado al desarrollo de los talentos. Si los talentos no se desarrollan, la iglesia no avanza. Entonces tendremos muchos miembros ahí, pero posiblemente la mayoría no sabe cuál es su función. Y en el cuerpo, en nuestro cuerpo, cuando un miembro no funciona, tiende a, o sea, se detiene y prácticamente muere. En conclusión, en Cristo los dones espirituales producen tanto la unidad como la prosperidad de la iglesia. Eso es así. Eso es así. Entonces, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, en teoría debe ayudarse mutuamente. Así que todos nosotros formamos parte de ese cuerpo de Cristo. Todos. Desde el más antiguo en la iglesia hasta el que llegó hoy, es parte. Aquí tenemos la lista de los dones y cada uno de esos dones aporta muchísimo. No podemos decir cuál es el más importante porque todos bien implementados de manera consciente, hace su trabajo. Aquí observe esa figura interactiva, observe cómo cada sistema se activa al mismo tiempo que los demás. Como un sistema tiene órganos afines, mientras el resto de los sistemas va funcionando, pero tomando en cuenta los órganos que son afines al propio sistema. Aquí se pueden visualizar varios sistemas y los órganos que corresponden a cada uno de esos sistemas, pero a pesar de todo, están integrados entre sí. Así que la iglesia es lo mismo. Somos un solo cuerpo con varios sistemas o áreas a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el fin, que podamos entre todos participar y beneficiar la obra, pero al mismo tiempo beneficiarnos a nosotros mismos, porque Dios trabaja así, la deidad trabaja así, en unidad, ellos no trabajan de manera independiente. Cada uno tiene una función, pero esa función suma a un trabajo global. En nuestro caso, usted donde está debe hacer una parte para ese cuerpo al que usted pertenece ahí, donde vive. Yo por igual, pero entre todos estaríamos haciendo una contribución a la obra universal. Nosotros no podemos ver la magnitud, pero el Espíritu Santo sí, porque tiene el control de todo. Así es que
Que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos haga cada día más consciente del papel que jugamos dentro del cuerpo de Cristo. Aunque parezca que nuestro lugar es insignificante, que el puesto que nos dan es insignificante, no tiene mucha relevancia pública, no tiene mucho alcance eh, territorial, olvídese, confórmese, ¿sí? Confórmese. En ese rinconcito fue que le tocó con los niños, mire, olvídese, quédese ahí con sus muchachitos, pero esos muchachitos que usted tiene ahí son futuros dirigentes, que usted lo verá, pero también son almas que el Señor ha puesto en sus manos para que en sus primeros años usted le pueda guiar. Ojalá que el Señor le dé, que si el Señor se lo da, es porque Él va a respaldar esa obra que usted va a hacer. Lo mismo con los lugares, porque también eso sucede. El Señor le place que usted tiene que cumplir una obra en otro lugar que no sea donde usted vive. Acéptelo, porque la garantía es que donde Él está, usted prosperará. Si Él no financia, si Él no respalda esa obra, no hay garantía de éxito. Si Él es quien le ha dicho que vaya, y a pesar de todo, la dificultad, claro, uno como ser humano uno dice, bueno, es que si yo pudiera tener la oportunidad, no, no, hay que estar donde el Señor indica, porque cuando Él indica, Él respalda, Él garantiza y Él mantiene su presencia con nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Bendiciones, preguntas, comentarios, no se detengan. Bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias, Milagrito, por tan muy, muy, muy buen tema. Ese tema de los dones es algo muy importante porque muchas veces lo tenemos escondido y sabemos, muchas veces sabemos cada quien qué dones que tenemos, pero no lo queremos usar. Estamos nos sentimos en una zona de confort muy buena y no lo queremos usar. Entonces después el Señor nos va a llamar a capítulo porque por medio de esos dones es que nosotros ayudamos a su obra, que Él venga más rápido. Así que muchas gracias. Este es el momento. Si alguna persona quedó con alguna duda o quiere alguna pregunta O comentario también. o Adelante. algún comentario. Buenas noches, feliz sábado. Feliz sábado, feliz. Sábado. Yo quisiera, no, yo estaba cerrado por hablar, pero hay una cosa, señores, mis amigos, que yo no sé de qué forma ni de qué manera nosotros vamos a poder lograrlo, allá humanamente hablando, porque eh, eh, yo sé que necesitamos tanto la ayuda del Espíritu Santo que nosotros creo que no nos estamos dando cuenta. Es demasiado grande la ayuda. Y creo que nosotros, Mila, hemos perdido el hábito de orar. Nos empeñamos mucho de orar entre nosotros por esas oraciones individuales, mi oración personal, ok, pero corporativamente colectivamente como iglesia no estamos orando, como iglesia no estamos orando. Porque para yo llegar, para que lleguemos a los nombramientos, así, a mano pelada, como se dice, eso es muy fuerte. Porque ahí tú sabes muy bien lo que hemos sido vigentes, hemos pertenecido a juntas de nombramiento, hemos pertenecido a juntas como líderes, lo que sea. Sabemos
cómo es que va el asunto. Sabemos cómo se mueve el asunto. Y para nada se ora, ok, una oración y tal y cual, pero eso no es suficiente. Esa oracióncita que hacemos nosotros cuando vamos a empezar a nombrar a cargo, eso no es suficiente. Quien tiene o tendría que tener el control de su iglesia es el Espíritu Santo. Ujú. Es el Espíritu Santo. Y nosotros nos hemos apoderado de algo que no nos corresponde. O sea, hemos quitado al Espíritu Santo lo que le corresponde a él y nosotros somos los que tomamos las decisiones por nuestra propia cuenta. Así Oye, es. estamos fallando, pero fallando de a duro, ¿eh? Fallando duro, durísimo con eso. Y creo que es una falta de respeto hacia Dios, hacia el Padre, hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo. Es decir, una falta de respeto a la deidad y sobre todo al Bueno, Espíritu Santo, que es el consolador, el que está aquí, que Jesús dejó aquí como su representante para que dirigiera su iglesia y nuestras vidas individualmente. No sabemos y no estamos apreciando ese don divino, ese don tan sagrado, tan excelso que nos ha dejado Jesús a nosotros. No lo estamos apreciando, no estamos apreciándolo. Y lamentablemente esto nos está saliendo caro a todos hoy. Nos está saliendo caro como iglesia y también individualmente. ¿Por qué? Y me perdonan que me extienda, pero es que este tema, y ustedes saben que yo me encanta, por no decir me apasiona, porque es hermoso. Nosotros no podemos, dice Romanos 8:26, que el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestras debilidades. Oye, eso es de manera individual, pero también es el don que ha sido dejado a su iglesia para dirigir a su iglesia, para que él pudiera repartir, oye, reparte a cada uno como él le parece mejor. Y él sabe a quién le da esto, a quién le da aquello, a quién le da lo otro. Pero es que nos falta como iglesia orar, orar, señores, orar. No orar porque hay una campaña evangelística y vamos a hacer una semana de oración. No es eso. O vamos a orar porque hay nombramientos. Es que tenemos que orar siempre. Desde que inicia el año eclesiástico, el nuevo año, los nuevos líderes, mantenernos en oración. Eso fuera lo ideal. Orar, orar, orar. Y yo estoy segura que si una iglesia ora mucho, el Espíritu Santo se va a manifestar de una manera extraordinaria. Si los dirigentes así lo dejan y permiten, porque Él no nos obliga, Él no nos va a forzar. Tú sabes, Él es muy respetuoso y no va a forzar a nadie, tampoco a una iglesia que le tiene un stop puesto en la puerta para que Él no pase y que Él no entre, porque eso es lo que está pasando. Se le ha puesto un ya, stop. Usted se queda ahí y yo soy el que sé. Yo tengo aquí 70 años en la iglesia, 40 años. Yo me crié, yo nací y yo sé cómo esto se hace. El Espíritu los dueños Santo, de la ¿qué? iglesia, los dueños, Oh, mi hermana, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? el ¿Qué es lo que está desconocimiento, pasando? Entonces es el una falta desconocimiento, de respeto. y el desconocimiento, esa falta de respeto viene por ese desconocimiento porque no está consciente de quién es el Espíritu Santo, porque al fin y al cabo fue al que dejaron para ministrar eso. Entonces ahora los obreros han sacado al ingeniero. Y linda va a quedar la obra. ¿Ves que sí? Tremendo, tremendo. Es un tema bastante emocionante, pero al mismo tiempo es delicado porque eh, toca sensibilidades, mucha sensibilidad. Y esto es algo que debe llamar a reflexión porque en verdad se, es posible que se le ve.
se le consulte poco al Espíritu Santo para tomar las decisiones. Se consulte poco y se apele más a la experiencia de los dirigentes y a las capacidades mentales, capacidades emocionales, capacidades eh, académicas. Creo que se está apoyando mucho en eso. Sin embargo, el Espíritu Santo todavía hoy reclama, el Espíritu Santo todavía hoy afianza alguna decisión que usted ha tomado, pero asimismo le llama la atención esto, y Felicidad lo sabe porque recientemente tuvimos un caso ahí. Y justamente, Feli, y así es, a través de alguien, dígale a aquel, llévele a aquel, muéstrele a aquel, porque es así, y uno se sorprende. Eso no debería sorprendernos, pero es la realidad, porque no es la normalidad, pero debe ser la normalidad. ¿Por qué? Porque se supone que uno le pide dirección, pero en algunas ocasiones, cuando quizás de manera inconsciente usted actúa y él no lo ve bien, llama la atención. Y es ahí cuando usted se da cuenta de que usted no se gobierna, porque él también está pendiente de esos errores que eh, pueden provocar mayores consecuencias. ¿Qué hace? Ya sea a usted mismo o ya sea a través de una tercera persona, o fue en el caso de Felicidad hace poco. ¿Qué hizo Felicidad? Me mandó la ráfaga, mira esto. ¿Cómo? Sí, yo me sorprendí. Se hizo la revisión, vimos dónde era y nos dimos cuenta de que fue por la forma de actuar en algunas circunstancias, no con el motivo, no por el motivo, sino la forma, porque hasta eso se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque complementó con la palabra, con la Biblia. Es decir, el mensaje fue por un lado y por el otro para confirmar. Y yo entendí perfectamente. Con lo que me mandó con Félix, yo vi la secuencia, reconocí perfectamente, entonces confirmé con la palabra que me llevó ahí tal cual. Entonces entendí. No fue por el motivo, sino la forma como ese motivo se comunicó. Yo me quedé Tú- impactada. y mira, es que nosotros pecamos por ser incrédulos. Nosotros no creemos, señores, somos incrédulos. Si el Señor nos ha dejado ahí la bendita promesa, es real. Esto no es cuento, esto no es una ciencia ficción. Esto es real. Oye, y cuando tú ves esa mano obrando a través de la palabra de Dios, o como tú dices, a través de una otra Sí, persona sí, sí. que te habla y tú dices, wow, este mensaje me lo ha dado a mí, fue para Ujú, mí. Y el Espíritu Santo o sea, obra de una manera tan extraordinaria y tan hermosa en nuestras vidas de manera individual y en su iglesia. Oye, cuando el Espíritu Santo dirige una iglesia, esa es una iglesia de éxito. Esa es una iglesia que va a brillar. Esa es una iglesia que va a dar frutos. Así también una vida, cuando es dirigida por el Espíritu Santo, es lo mismo. Esa vida va a brillar. Oye, es lo que el Señor desea. Pero óyeme, yo tengo una cita del libro La Oración en el capítulo 12 que yo creo que se la compartí el otro día a los muchachos, creo aquí.
no sé. Dice que lo que Satanás más teme es cuando una iglesia se arrodilla, lo digo con mis propias palabras, a orar y pedir por el Espíritu Santo. Le teme, le da miedo que eso ocurra, porque él sabe que una iglesia empoderada, vamos a decir ese término tan, ¿verdad? Tanto Sí, que se utiliza, sí. por el Espíritu de Dios, es una iglesia que va a barrer con todo lo que se le ponga por delante. Ujú. Lo Ahí mismo, no sí, habrá lo mismo que influencia, ahí no habrá miedo de que no, porque ahí no, no. ahí no va a haber, mira, no, y una mujer y un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿quién se le va a poner por delante? Mire, no hay ¿Quién se le va a... manera, No hay manera, porque están señores. Y conscientes de que nosotros, que pasaría. O sea, por eso le digo que claro, no somos no, conscientes. Entonces, cuando uno está consciente, uno sabe lo que viene. claro. Y mira, el Espíritu Santo es tan hermoso. Es el único que nos va a guiar, nos va a llevar, oye, nos va a introducir a la Canaán celestial. Es el único que nos hace idóneo para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Él es quien regenera, transforma e imprime el carácter de Cristo en nosotros. Es el único que nos da a vencer el pecado. O sea, el Espíritu Santo lo es todo, todo, todo. Así es que yo creo que, mira, y le digo a los muchachos, mira, debemos pedir más, buscar más, pedirlo, pedir esa bendita promesa que nos será dada. O sea, que yo les animo a que lo hagan y ustedes verán cuántas cosas maravillosas van a pasar en sus vidas. Amén, amén. Eso es verdad. Hay que ir por ese camino de locura, porque es una locura. Literalmente es una locura porque, lógicamente, humanamente hablando, esa comunicación que muchas veces tiene, esos canales de comunicación que utiliza el espíritu, muchas veces no son los convencionales. A veces uno mismo se pregunta, ¿fue eso lo que yo escuché? ¿Fue eso lo que quiso decir? Pero esa experiencia que tuvimos ahí, eso fue la semana pasada, o sea que fue reciente y fue impactante. Y justamente la, la, el reclamo vino a través de felicidad y utilizó tres vías, un himno, la palabra y felicidad. Fíjense, fue llevándome de una manera lógica aquí, acá ya luego se mostró bien claro dónde fue, dónde fue el punto, qué fue. Entonces entendí. Así es que, mis hermanos, esto es real, el Espíritu Santo toma su lugar y cuando se le da el espacio, Él actúa. Que el Señor nos bendiga. Nos veremos entonces la próxima semana con la segunda parte de este tema que no se puede perder. Eso de los dones del Espíritu Santo, eso es clave y es necesario entenderlo para poder ponerlo en práctica. Así que el Señor nos bendiga y nos guarde. Bendiciones. Amén. Amén. Milagros, por favor, si nos puede pedir en oración y Rodolfo que nos ponga el 201 con el que iniciamos para terminar nuestra reunión de esta noche. Y muchas gracias por tan buen... Bendiciones. Les comunico que hace un momento les compartí por el chat el material que presenté. Así es que también a Felicidad se lo compartiré para que lo pueda distribuir a su grupo, que ahí estarían ustedes también. Oremos. Padre amante, te damos gracias. Muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias porque nos ayudas a crecer, así como de manera física. Nosotros crecemos
de manera espiritual también estamos en la obligación de crecer. Y ese crecimiento está atado a ti, que es el que da el desarrollo, el querer y el hacer. Asimismo, te suplicamos que nos perdones nuestras faltas, nuestros pecados, por el desconocimiento que tenemos de utilizar tus dones. Danos el entendimiento para identificarlos y también ponerlos en práctica. Muchísimas gracias porque a pesar de nuestros errores, tú siempre nos nos vindica, nos perdonas, nos aceptas, nos reubica y nos da esos dones para que podamos contribuir contigo, aunque al final los más favorecidos somos nosotros. Gracias por esta oportunidad de servir. Ayúdanos a regresar el próximo viernes. Lo esperamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, muchísimas gracias y bendiciones.